justicieros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Superman, la cinta que da el banderazo inicial del DCU, hablando en términos de cine, que primero hablaremos sin spoilers, luego con spoilers y finalmente una opinión de lo que pienso de la película, incluyendo lo que puede preparar el futuro de este nuevo universo. A trabajar. Mucho se temía que esta película pudiera convertirse en una historia con mucho contenido. La principal razón de esto era que se pensaba que al incluir tantos personajes en la primera cinta del DCU podría ocasionar una falta de tiempo en pantalla para estos, o bien que Superman se pudiera ver opacado por estos, cosa que deben estar tranquilos. Los tiempos para todos los involucrados están precisos, incluyendo un par que no se habían anunciado, como lo dijo James Gunn unas semanas atrás, resaltando al protagonista como debe ser, mostrándolo tal vez como realmente debe lucirse, siendo un faro de esperanza para la humanidad, que hay muchas escenas donde Kal-El demuestra justamente esto, que a pesar de que sabe que es un extraterrestre, se siente como un humano. Es claro que al ser un proyecto de James Gunn se esperaba que hubiera momentos de situación cómica. Si esperaban no ver esto, están equivocados, ya que este es un sello que lo caracteriza en todo lo que realiza, solo que en ocasiones puede usarlo en exceso, perdiendo el ritmo, pero en esta vez, al igual que con los personajes, lo utiliza en los momentos justos, que para mi punto de vista son aceptables las formas en que las llevó a cabo. También hablando de la música que tenemos, desde que tuvimos los primeros avances, ese parecido a la película de Christopher Reeve, sabíamos que tendríamos algo muy bueno, que claramente no defraudó. Gracias, Superman. Antes de pasar a los spoilers, hay que mencionar que James Gunn supo cómo incluir algunos conceptos que un sector de los fans hacen por medio de las redes sociales. Esto explicaría el por qué tocó un poco este tema durante los últimos días antes del estreno. Puede que ustedes al estar viéndola la hayan distinguido, que ciertamente a mí me dio un poco de risa en cuanto la vi. Dicho esto, es momento de pasar a los spoilers, así que si ustedes aún no han ido a verla, les recomiendo ponerle pausa y regresar cuando la hayan visto. Así que les daré 10 segundos para que puedan salir del video. La película inicia tal cual nos adelantó James Gunn con una breve introducción al puro estilo de Star Wars, diciendo que la existencia de metahumanos en la Tierra es de al menos 3000 años, que Superman se dio a conocer al mundo hace 3 años y que hace unos minutos perdió su primera batalla, que fue contra el Martillo de Borabia, por lo que decidió escapar a su fortaleza de la soledad, para que sus robots lo ayudaran a sanar, donde vemos por primera vez a Krypto, que como sabemos lo llevó ahí. Al estarlo sanando con los robots le ponen el mensaje de Jor-El y Lara enviaron junto con él, solo que la mitad de este estaba dañado. La razón del por qué la luz del sol parecía dañarlo no era así, sino que el diagnóstico se menciona que tiene múltiples huesos rotos, por lo que al estar sanando se están acomodando todo en su lugar. La razón por la que el Martillo de Borabia pudo dañar severamente a Superman era debido a quien estaba bajo el traje era Ultraman, quien estaba siendo dirigido por Lex Luthor desde Luthor Corp, con ayuda de todos sus asistentes que sabía justamente todos los movimientos que este haría, ya que durante estos 3 años que se dio a conocer a la luz pública, lo estudió lo suficiente para poder escribir todos sus movimientos en pelea, para así tener la forma de neutralizarlo, dando así una explicación coherente del por qué Ultraman podía vencerlo fácilmente en los trailers. Cuando Luthor, Ultraman y la ingeniera llegan a la Fortaleza de la Soledad, esta última encuentra el mensaje de los padres de Kal-El, donde logra descubrir la parte que estaba dañada, descubriendo lo que realmente querían sus padres era que conquistara la Tierra, ya que en ese mundo vieron que su civilización era débil, diciéndole que tomara todas las mujeres posibles para volver a ser la población kryptoniana. Por lo que este mensaje lo filtran a los medios, para que la gente que admiraba a Superman lo vean como la amenaza que siempre ha visto, haciendo que todos lo comiencen a odiar o dudar de él, incluso la Justice Gang, haciendo que Clark dude de su estadía en la Tierra, que más adelante, luego de una plática con Lois, se reconcilian debido a que se habían peleado por un conflicto durante una entrevista, para posteriormente entregarse al gobierno para ser arrestado para encontrar a Krypto, que se lo habían llevado de la fortaleza, siendo que se encontraba en la prisión del universo de bolsillo, el cual usa para encarcelar a metahumanos, personas del gobierno, que tiene bajo arresto, incluso una exnovia que habló mal de Lex en un blog. La explicación que Luthor da sobre esto es que es un intermedio entre un universo y otro que está al borde de este, por lo que no se tratan de multiversos como se pudo haber llegado a pensar en su momento. En esta prisión tenemos por primera vez a Metamorfo y Baby Joy. El primero lo ponen en la misma celda que Superman debido a que puede crear Kryptonita, que ya no existe en la Tierra. La razón por la que Metamorfo ayuda a Lex es porque tiene a Baby Joe prisionero,
pero luego de que viera con sus propios ojos que este mató a un ciudadano normal para que Clark revelara sus secretos, decidió ayudarlo a escapar, que para este punto Mr. Terrific y Lois se encontraban en la puerta para rescatarlos, escapando Superman, Krypto y Baby Joy, que Lois decide llevar a Clark a la granja de los Kent para que pudiera recuperarse de su exposición a la kriptonita, que es aquí quien Jonathan le da un discurso para motivarlo, donde tenemos uno de los mejores momentos que vemos en los noticieros que la población de Harpur se está preparando para la invasión de Boravia, mientras escuchamos ese soundtrack que no negaré que hizo recordar estos buenos momentos de buenas escenas con música en las películas de DC de antes. Superman tiene que elegir entre ir a Harpur, que lo esperaba para ser salvados, o ir a Metrópolis, quien estaba teniendo una grieta dimensional ocasionada por Lex para que saliera de donde estaba escondido, decidiéndose por su ciudad, teniendo un último encuentro con la ingeniera y Ultraman, que en la batalla final vemos que este realmente era un clon del kryptoniano, donde Luthor dice que logró hacerlo luego de encontrar un cabello en una de sus tantas batallas, que como toda clonación salió imperfecta, ya que es demasiado tonta, que no puede pensar por él mismo, pero es mucho más fuerte que él, haciendo que Clark descubra que las cámaras que los rodean en cada batalla eran Lex diciéndole qué hacer, pidiéndole a Krypto que las destruya, para ahora sí tener una pelea mano a mano, sacando ventaja y mandándolo a la dimensión de bolsillo. Todo esto mientras la Justice Gang, junto con Metamorfo, ayudaban a la gente de Harpur. Jimmy Olsen, con ayuda de Abe Peacemaker, descubren por medio de unas selfies que se tomaba que Lex Luthor estuvo detrás de todo el conflicto entre los dos países, manipulando así la opinión pública de las personas con Superman, que Lois, Jimmy y Perry White, después de hacer un artículo mostrando todas las pruebas que involucran a este, haciendo que todos los medios hablen de esto, cuando intentaba escapar al universo de bolsillo, siendo detenido por Superman, Krypto y Mr. Terrific, que aquí es donde tenemos otro momento esperanzador, con unas palabras que el hombre de acero le dice a Luthor, después que le dijera que no sabe lo que es ser humano. En mi mundo significa esperanza. Al final podemos ver cómo todos son rescatados del universo de bolsillo mientras que el ejército se lleva a Lex arrestado, mostrando que Metamorfo se une a la Justice Gang, luego de ser el único que le gustaba ese nombre para el equipo. En el Pentágono vemos que uno de los trabajadores del gobierno le dice a Richard Flagg que es bueno que no tenga problema con los metahumanos, ya que ellos están poniendo las reglas, dejándolo dudando, teniendo una escena al puro estilo de Superman y Lois, que los vemos volando juntos, pasando a la Fortaleza de la Soledad, que al parecer ya fue reconstruida, viendo aparecer a Supergirl borracha yendo a recoger a Krypto, cerrando con Clark viendo el mensaje de sus padres adoptivos, recuperándose con la luz del sol. ¡Pasa a todos! No cabe duda que la película cumple con las expectativas esperadas. ¿Podría haber regresos de personajes vistos aquí? La respuesta es que sí. La primera de ellas es la ingeniera, porque en la parte final pudimos ver cómo trató de redimirse un poco porque ya no estaba de acuerdo con lo que hacía Lex de poner en riesgo a todas las personas para vencer a Superman, que durante la batalla final vemos que quedó muy herida pero inconsciente, que es claro que la veremos volver para la película de The Authority. Otro más es Frank Grillo, que después de lo que dijo su colega puede que sea la razón del por qué durante la temporada de Peacemaker lo esté tratando de arrestar, para poner un límite a los metahumanos, luego de las malas experiencias que ha tenido con los acontecimientos en Criaturas Comando y Superman. Un personaje que es probable que veamos en un futuro es Ultraman, pero no regresaría como este personaje, sino como Bizarro, que es una de las teorías que se había comentado mucho por parte de los fans, que con las palabras dichas por Luthor es demasiado tonto, pero muy fuerte, que si este regresa, lo veamos con la clásica piel gris para ser más fiel al personaje. Los cameos sorpresa que tuvimos fueron Peacemaker y Supergirl. Con la chica de acero puede que a algunos no les haya gustado verla borracha, lo cual es entendible porque venimos de tener dos versiones totalmente diferentes. La diferencia es que la versión de Millie Alcock es solo una adolescente, que es algo común que hacen a esa edad, andar de fiesta en fiesta como lo dijo Clark. Así que seguramente la veremos pasar por alguna situación en su película individual que la hará ser más madura. Además, creo que es bueno ver algunas ocasiones a los superhéroes en este estado, sobre todo si lo saben hacer bien, como en su momento Grant Gustin en un par de episodios de The Flash. ¡Yo soy Flash! ¿Sí? En cuanto al personaje de John Cena, no sabíamos que aparecería, pero queda en el aire si se trata de la versión original de este universo o se trata de la del DCU, que al menos pienso se trata de la versión de la primera temporada ya establecida en este nuevo universo. Sabemos que tuvimos el Salón de la Justicia, pero este le pertenece a Maxwell Lord actualmente, que más adelante le debe pertenecer a la Justice League,
La respuesta de quién podría comprarle este edificio es muy sencilla. ¿Quién es uno de los miembros originales de la liga que se sabe que es un millonario que puede comprar múltiples cosas? Así es, estamos hablando de Batman, que su identidad de Bruce Wayne puede comprar cualquier cosa, que su personaje lo veremos a un corto o mediano plazo debutar en el DCU, que claro, la liga sabrá la identidad de este, porque al parecer no era un secreto para la Justice Gang que Clark Kent era Superman, por lo que con Batman pase lo mismo, pero todo esto sobre el Caballero de Gótica es mera especulación. Con todo esto me atrevo a decir que Superman huele a Oscar. Oscar, toma una ducha o un baño de tomate o algo, por favor. Pero no en el mal sentido, pero la considero una gran película, un gran comienzo y puede ser el renacer de la marca DC en el cine y como universo compartido, porque a diferencia con sus predecesoras en los últimos años, se sintió como una verdadera historia de superhéroes, con coherencia, acción y momentos adecuados con la comedia. Creo que James Gunn no defraudó con este proyecto, realmente supo cómo abordar todo de principio a fin, la sentí muy rápida y al grano, que deja cimientos muy establecidos para los futuros proyectos. Díganme, ¿ustedes qué opinan de la película? ¿Realmente cumplió sus expectativas o no? ¿Esperan mucho de este nuevo universo? Escríbanlo en la caja de los comentarios. Y algunos de esos cambios serán muy malos. Y puede que cometamos los mismos errores. Y hasta aquí el video de Superman, justicieros. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. No olviden activar la campanita si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video.